vamos a hacer esta unidad 5. Vamos a hablar de la responsabilidad profesional, concepto y características. Este es, ¿verdad? Responsabilidad profesional, concepto y características. Ok, buenísimo. Dice, es un principio universalmente aceptado, el de la responsabilidad del médico. Es la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Esa es la responsabilidad de un médico. Claro, si yo voy a consultar por una afección, por una dolencia, por una enfermedad, y el médico te suministra un medicamento que no es para esa enfermedad, y eso afecta a mi salud, hay una responsabilidad, por supuesto, que tiene el médico en cuanto al medicamento que me suministró, ¿verdad? El enfoque del tema desde el punto de vista médico-legal se describe según el siguiente esquema. Dice, el actor es un médico con diploma y título habilitado. El acto es el accionar del médico, sea este una consulta, un procedimiento menor o una cirugía. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud, desde una lesión hasta la muerte. El elemento subjetivo es la culpa, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia. Alguien creo que levantó la mano. Sí, Chacho, el caso del médico que le amputó la pierna equivocada al IPS al paciente. ¿Aplica? Y sí, aplica. Aplica. Hay que ver, claro, hay que definir nomás si eso es impericia, imprudencia o negligencia. Hay que ver. Pero sí, objetivamente hablando, hay un daño, una lesión grave, en este caso para el señor que fue amputado, porque perdió una de sus piernas. Eso es objetivamente hablando. Hay un actor que es el médico que tiene un diploma y está habilitado para actuar, en este caso, que realizó la cirugía, ¿verdad? Ahora lo que hay que definir en este caso es el elemento subjetivo, ¿verdad? Hay que ver si es por culpa, o sea, si es por culpa o si es también por dolo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros del elemento subjetivo, tenemos que ver si la culpa es por impericia, imprudencia o negligencia, o por inobservancia de las normas y reglamentos y la relación de causalidad entre el acto médico y el daño, que debe ser una línea recta directa. O sea, lo que realizó el médico impactó directamente en tu salud, sí. Ahí podemos hablar de responsabilidad. Responde por los daños ocasionados en el ejercicio del arte de curar cuando comete impericia, negligencia grave o imprudencia, aunque no haya sido su intención causar el daño. Claro, igualmente. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad profesional, ¿qué es? ¿Qué es la responsabilidad del médico? Es la obligación, en este caso, que tiene el médico de reparar, de responder por las consecuencias de sus actos, ya sean omisiones o errores, ¿verdad? Entonces, si vos te vas junto a un médico y le decís que tenés dolor de espalda y te da un medicamento que te provoca náusea, vómito y te moría al tercer día, hay una relación directa entre lo que el médico te recetó y entre tu condición de salud, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. El médico tiene que responder por su actuar. Y cuando hablamos de médico, tenemos que hablar de un actor que es un médico que tiene un diploma y un título que lo habilita al ejercicio de la medicina. Por un lado, porque ese es la primera característica, el primer elemento del esquema. El actor, que es médico. Por otro lado, tenemos que hablar del elemento objetivo, que tiene que haber un daño como tal, que esté relacionado, ¿verdad?, con la conducta del médico. Y por otro lado, tiene que haber un elemento subjetivo, que puede ser por culpa o dolo también. Y cuando hablamos de culpa, podemos mencionar que puede ser por impericia, por imprudencia o por negligencia, ¿verdad? Cualquiera de las tres causales, vamos a ver más adelante cada una de ellas. Entonces, siempre el médico, si se configuran estos tres elementos del esquema, responde responsablemente por los daños que haya producido. Ahora, mala praxis, ¿verdad?
No tenemos mala praxis. Igual vamos a mirar. No está en el programa. Responsabilidad profesional ya está. Concepto ya vimos. Características ya vimos, que son las tres. El autor, el elemento objetivo que es el daño, y el elemento subjetivo que es la culpa, que puede ser por imprudencia, negligencia e impericia. Señora. Dice Gaby que la negligencia es el conjunto de los tres puntos. Espera. No. Ay. Decime, Gaby. No, lo que pasa es que una cosa es imprudencia, otra es negligencia, otra es impericia. Eso vamos a ver enseguidita. Ahora, acá nomás tenemos un concepto que es mala praxis médica, y ese concepto de mala praxis médica no está en el programa. La mala praxis Ya. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto. Existirá mala praxis en el área de la salud cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona, sea esto un daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanentemente como consecuencia de una acción. Claro, mala praxis, exacto, es lo mismo que la responsabilidad. Realizado con imprudencia, negligencia o impericia en su profesión, o arte de curar, o por inobservancia de los reglamentos o deberes con apartamiento de la normativa aplicable. El primer elemento que exige la mala praxis para ser pasible de sanción es la necesidad de que haya producido un daño. Claro, tiene que haber un elemento objetivo que es el daño en el organismo, en la salud, sea física o mental, o trastornos psicológicos, laborales, individuales y de relación. El daño se proyecta sobre todas las actividades del afectado. El daño causado debe darse como consecuencia del actuar imprudente, negligente o como derivación de la impericia o del tratamiento o del apartamiento de las normas y deberes por parte del médico tratante. Entonces, cuando hablamos nosotros de responsabilidad profesional, hablamos de esa responsabilidad que tiene cualquier médico en el ejercicio del arte de curar. Esa es la responsabilidad profesional que tiene un médico, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de las características de la responsabilidad profesional, decimos que hay responsabilidad profesional cuando hay un actor que es el médico, un elemento objetivo que es un daño producido por el accionar de este médico, y un elemento subjetivo que puede ser culpa o dolo. Cuando hablamos de culpa, la culpa puede ser como consecuencia de negligencia, de imprudencia o de impericia. Esa es la responsabilidad profesional en su concepto y sus características. Muy relacionado a eso va el concepto de la mala praxis, porque la mala praxis en la salud es justamente provocar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona. Ese daño puede ser parcial o total, ¿verdad? Y ese daño es producto del accionar de un profesional médico. Y ese accionar médico puede ser producto de la imprudencia, la impericia o la negligencia en el ejercicio del arte de curar, ¿verdad? Entonces, eso un poco es la mala praxis médica, ¿verdad? Ok. Culpa médica. La culpa es un defecto de la conducta debida de la voluntad o del intelecto positivo o negativo para evitar o prever un daño, incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes que causan un daño a otro y que la ley ordena reparación. Se considera la culpa médica como una infracción a una obligación preexistente fijada por la ley. Acá está, este concepto es el que vamos a usar. Culpa médica es una infracción a una obligación preexistente fijada por la ley. La ley te dice, esto está prohibido, esto está penado, y vos incurrís en esa conducta prohibida o penada. En el ámbito médico, en el ámbito del ejercicio del arte de curar. Eso es la culpa médica, ¿verdad? Infracción a una obligación preexistente fijada en la ley. Falta necesariamente la intención, por eso hablamos de culpa. No hay intención, pero sí hay responsabilidad. Un ratito.
Pero hay una falta de idoneidad, negligencia, desida, impericia o falta de precaución. Eso sí hay, porque como nosotros sabemos, el dolo es la intención, pero la culpa médica es justamente ese disvalor. No hay intención, pero sí hay culpa. Puede haber negligencia, puede haber impericia, puede haber imprudencia, que son los tres elementos de la culpa. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque inmediatamente después nos pide describir dolo, culpa o caso fortuito. Dolo es cuando hay una intención luego del doctor de causar daño. Hay una intención deliberada, es decir, la previsión del resultado. El doctor sabe que si le aplica esa inyección se va a morir, igualmente le aplica. Eso es dolo. Culpa cuando ese daño es causado por impericia, imprudencia, sin la intención delictuosa. Claro, el médico no quiso hacerlo, no sabía que producía eso, o ese daño era producto de ese accionar. Esa es la culpa, no hubo intencionalidad. Y el caso fortuito, los hechos son extraños al hombre y ocurren por azar. Es una consecuencia extraordinaria de la acción. El médico no ha previsto el resultado porque este no era previsible, por lo tanto no se le puede imputar. ¿Se acuerdan del caso fortuito? El caso fortuito es lo que no podés prever que va a suceder, por lo tanto no podés evitar. Eso es caso fortuito. Los casos por estado de necesidad, cuando se causa un mal menor tratando de evitar un mal mayor. No existe responsabilidad médica. Por ejemplo, tenés que amputarle la pierna porque si no se va a morir porque tiene la pierna engangrenada. Ahí no hay un estado de necesidad. Tenés que causar un mal menor, como es el de cortarle la pierna, para evitar un mal mayor, que sería la muerte de la persona producto de una septicemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son casos también de estado de necesidad. En estos casos no hay responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque el médico está preservando la vida, ¿cierto? Le ocasionó un daño, una lesión grave en este caso porque le amputó la pierna, pero está preservando algo más importante que es la vida. Entonces ahí no hay responsabilidad médica. Ahora sí, vamos a ver estos tres elementos de la culpa médica. La imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es una acción, dice, conductual positiva, o sea, una acción externa positiva, deriva de la acción, que se da en los casos en el que el profesional se excede en la prestación y ello acarrea la falta de cautela, precaución y discernimiento por parte del profesional de la salud. Es enfrentar un riesgo o peligro sin necesidad. El daño causado se produjo porque por el acto médico se realizó sin las debidas precauciones. O sea, vos tenías que, por ejemplo, dice transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo, sin verificar si tiene HIV, no sé qué es, SIDA es HIV, VDR, no sé qué ha de ser, ¿verdad? O hepatitis. Claro, vos como médico vas a hacer una transfusión de sangre, pero no verificás. Para la sífilis. Bueno, entonces, vos no constataste de que esa sangre esté libre de cualquier enfermedad o que sea la sangre compatible o el tipo de sangre compatible con el receptor. Eso es imprudencia. Realizar un acto innecesario como histerectomía con apendicectomía profiláctica. No sé qué debe significar esto, doctora. Si me ayudas, porque no tengo ni la más pálida idea. La histerectomía no se saca el útero. No necesitaba elegir. Ah, ok. Entonces tuvo una apendicitis, le quitó la apendicitis y también le quitó el útero, ¿verdad? Eso sería imprudencia. El director del... O se equivocó de órgano, claro. En vez de quitarle el apéndice le quitó el útero, ¿verdad? El director del centro quirúrgico tolera que los anestesiólogos realicen cirugías en simultáneo. Claro, las cirugías se hacen una tras otra, no en simultáneo, ¿verdad? Dejar gasas o instrumentales en la cavidad abdominal durante una cirugía. Abandono de la guardia. Estos son casos de imprudencia, ¿verdad? Entonces, la imprudencia podemos decir que es cuando vos te excedes o cuando no actúas con precaución en el ejercicio del arte de curar.
es cuando enfrentas un riesgo sin ningún tipo de necesidad, ¿verdad? Eso es imprudencia. Transfundir sangre sin verificar si tiene enfermedades o si es del tipo de sangre del receptor. Realizar, por ejemplo, cirugías simultáneas, ¿verdad? Que un director de un centro quirúrgico tolere que los anestesiólogos realicen cirugías en simultáneo. Dejar gasas dentro de la cavidad abdominal, eso es imprudencia, ¿verdad? Abandono de guardia, todos son actos imprudentes. La impericia es la más fácil de todo porque es la falta de conocimiento. O sea, no tener pericia es falta de conocimiento, o sea, insuficiencia de conocimientos técnicos para la atención del caso. Que se refiere, dice, a sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Por ejemplo, la impericia puede ser de origen, es cuando nunca lo aprendió, o también de olvido, lo aprendió, lo aplicó y luego se olvidó. Y de práctica, cuando solo se sabe la teoría. Ejemplo, el cirujano realiza una cirugía compleja que no es de su especialidad. Claro, un cirujano general que hace una cirugía a corazón abierto. No es su especialidad, seguramente, la cardiocirugía, ¿verdad? Pero hace una cirugía a corazón abierto. Esa es la impericia. Errores de diagnóstico debido a ignorancia, errores groseros de apreciación, examen insuficiente al enfermo. Son todos casos de impericia. Para poder nosotros relacionarle a la impericia, es la falta de conocimiento sobre una materia, sobre un aspecto específico. Eso es impericia. Yo no tengo capacidad hoy para ir a construir una casa. No tengo pericia para hacerlo, no tengo conocimiento para hacerlo. Un médico que es un cirujano general no puede realizar una neurocirugía. No tiene especialización, no tiene conocimiento para eso. Y cuando hablamos de pericia, hay tres tipos de impericia, ¿verdad? La de origen es cuando nunca aprendiste, la de olvido es cuando aprendiste pero se te olvidó, y la práctica es cuando solamente estudiaste en el libro, pero nunca hiciste, nunca llevaste, nunca ejecutaste eso que aprendiste en los libros, ¿verdad? Son los tres tipos de impericia que existen. Entonces, impericia es falta de conocimiento específico sobre una rama del arte médico, eso es, ¿verdad? Un cirujano general haciendo una cirugía de corazón. No hay pericia, no hay conocimiento para hacerlo. Y la negligencia es una actitud negativa, una conducta omisiva, ¿verdad? Cuando hablamos de imprudencia, es una conducta activa. Cuando hablamos de negligencia, es una conducta omisiva, que va contraria a las normas, que imponen determinado comportamiento. Dice, es atendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente que están indicadas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, se define como el incumplimiento de los principios de la profesión, sinónimo de descuido y omisión. No medicar cuando es necesario es negligencia. No solicitar los estudios pertinentes, eso es negligencia. No internar cuando hay riesgo, eso es una conducta negligente. No controlar al paciente en el postoperatorio. No sujetar al paciente a la mesa de operaciones. No solicitar anatomía patológica o biopsia cuando hay sospecha de cáncer. No informar al paciente o familiares sobre su enfermedad. No esperar el relevo por otro médico en casos graves. Negarse a atender un caso de emergencia. Son todas conductas negligentes, ¿verdad? Y acá dice, por último, la imprudencia y la negligencia suelen ser caras de una misma moneda. Por ejemplo, dejar un instrumental en la cavidad abdominal durante una cirugía es imprudencia. Y no sacarlo antes de la finalización y cierre es negligencia. Claro, acá voy a tratar de englobar los tres conceptos para poder distinguirlos muy bien. Imprudencia es una conducta activa, es una conducta positiva, en el cual vos te excedes en algo, ¿verdad? O realizás algo sin tomar las debidas precauciones. Eso es imprudencia. Transfundí sangre sin fijarme si esa sangre era del tipo que tenía que ser, sin fijarme si tiene algún tipo de enfermedad esa sangre. Eso es imprudencia. Que un director tolere que los anestesiólogos realicen cirugías en simultáneo, eso es imprudencia.
Dejar la gasa dentro de un procedimiento médico, eso es imprudente. Abandonar tu guardia, eso es imprudencia, ¿verdad? Es una conducta activa. La impericia es la falta de conocimiento. Hice una cirugía de corazón abierto cuando yo no soy cardiocirujano. Hice una cirugía de la cabeza cuando yo no soy neurocirujano. Eso es impericia, falta de conocimientos respecto a un área específica. No hay pericia, no hay conocimiento, ¿verdad? No hay habilidad para hacerlo. Y la negligencia es una conducta omisiva, es lo contrario a la imprudencia. La negligencia es cuando no hiciste algo que tenías que hacer, ¿verdad? Vos sabías que tenías que medicar y no medicaste. Vos tenías que solicitar los estudios ante ese síntoma y no solicitaste los estudios. Tenías que internarle, no le internaste. Eso es negligencia, ¿verdad? Negarse a atender un caso de emergencia, eso es negligencia. O sea, la negligencia es una conducta derivada del no hacer. La impericia es una conducta derivada del desconocimiento, de la ignorancia. Y la imprudencia es una conducta activa en donde te excedes a realizar algo sin respetar las precauciones. Esa es la descripción así más sintética que yo puedo hacer sobre estos tres elementos de la culpa médica. Después dice, agentes de la salud involucrados y grados de responsabilidad. Vamos a ver si está en el programa. No hay más nada de esto. Bueno, entonces, vamos a hacer un rápido repaso por esta parte. Muy interesante esta unidad, la verdad. Entonces, cuando hablábamos de responsabilidad profesional, es esa responsabilidad que emerge a partir de la conducta, en este caso de un profesional médico. Es la obligación por la cual él tiene que responder por los daños o lesiones que haya causado en el ejercicio del arte de curar. Esa es la responsabilidad profesional. Puede ser de una acción, una omisión o errores. En el marco de esas conductas puede darse la figura de la responsabilidad profesional, ¿verdad? Un médico te recetó un medicamento que te iba a hacer mal, ahí hay responsabilidad profesional. Un médico no te recetó medicación sabiendo tu enfermedad, ahí hay responsabilidad profesional. Un médico realiza una cirugía ocasionándote un daño, te quita una pierna en vez de la otra, ahí hay responsabilidad profesional. Entonces, para que exista y para que se configure la responsabilidad profesional, tienen que concurrir tres elementos. Primero que nada, tenemos al actor, que es el médico habilitado y con título para el ejercicio del arte de curar. Eso es lo primero. Lo segundo, un elemento objetivo, que es la lesión, es el daño causado. Es esa relación directa que hay entre la conducta del médico y entre el daño que causó, ¿verdad? Es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo puede ser la culpa o el dolo. El dolo sabemos que es la intención de dañar luego. Y la culpa que puede ser producto de la negligencia, de la imprudencia y de la impericia. Entonces, eso un poco es la responsabilidad profesional y sus características. La mala praxis, así como decía hace rato Gaby, ¿verdad? Es esa efectiva provocación de un daño al cuerpo o a la salud de una persona, ¿verdad? Este daño puede ser parcial, puede ser total, pero siempre es como consecuencia del accionar del doctor, del profesional, ¿verdad? Y esta conducta puede ser producto de la negligencia, de la imprudencia o la impericia, ¿verdad? Siempre del médico, que es el autor, ¿verdad? Para que hablemos de mala praxis, siempre tiene que existir una sanción, ¿verdad? Dice, en primer elemento que exige la mala praxis para ser pasible de sanción es la necesidad de que haya producido un daño. O sea, para que haya mala praxis tiene que haber daño. Si no hubo daño, no hay mala praxis, que es el elemento objetivo de la responsabilidad, ¿verdad? Puede ser daño físico, daño mental también. No solamente daño físico, también podemos incluirle al daño mental, ¿verdad? Y el daño tiene que producirse como consecuencia directa del actuar del médico. Tiene que haber una relación directa entre el daño y el actuar del médico. O si no, no hablamos de mala praxis.
Bueno, cuando hablamos de culpa médica, justamente hablamos de esa conducta en el que dice, la culpa es un defecto de la conducta debida de la voluntad o del intelecto positivo o negativo para evitar o prever un daño, incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes. O sea, la ética médica establece ciertos procedimientos a los cuales vos tenés que apegarte, que ya existen y tenés que respetar, y ciertos protocolos, ciertos procedimientos. Cuando vos incumplís esas obligaciones, eventualmente, y se produce un daño, incurrís en culpa médica, ¿verdad? Cuando hablamos de dolo, hablamos de esa intención efectiva de querer producir el daño y producirlo, ¿verdad? Conocimiento más voluntad, dolo. Culpa es el disvalor, no había intención, pero efectivamente hay un daño que se produjo por negligencia, imprudencia o impericia. Y el caso fortuito son hechos que no se pueden prever, son hechos extraños que nadie puede prever, que se producen, pero que no incurren o no implican responsabilidad del profesional que está tratando a la persona. Es un caso fortuito, como no se puede prever, no se puede evitar. Decíamos que la imprudencia es una conducta positiva, ¿verdad? Una conducta que deriva en no respetar ciertos procedimientos, ciertos protocolos. Eso es la imprudencia. Realizar una transfusión de sangre sin verificar el tipo de sangre o si esa sangre tiene alguna enfermedad, eso es imprudencia, ¿verdad? Dejar gasas dentro del organismo de una persona, eso es imprudencia. Abandonar tu guardia es imprudencia. Es una conducta activa siempre, ¿verdad? La impericia, falta de conocimiento. Un médico, un cirujano general, no puede hacer una cirugía corazón abierto, no puede hacer una cirugía de la cabeza, ¿verdad? No tiene conocimiento para el procedimiento. Y la negligencia es una conducta omisiva, negativa. No medicarle cuando tenía que haberlo hecho. No haberle pedido estudios cuando la obligación era pedirle estudios. No internarle cuando tenía que hacerlo. Eso es negligencia. No informar a los pacientes o a los familiares sobre la gravedad de la enfermedad, por ejemplo. Negarse a atender a una persona. Eso es una conducta de negligencia. Son conductas siempre negativas, ¿verdad? Y eso. Eso en cuanto a la unidad 5. Ok.